fraternal a todos y cada uno de los excelentes expositores y participantes. Bienvenidos a este noveno simposio de Mujer y Diabetes. En el presente simposio tenemos a los siguientes expositores. Primero el doctor Giovanni Inchausti con el tema infarto agudo del miocardio en la mujer diabética. El doctor Gustavo Bruno con el tema evaluación de riesgo cardiovascular en la mujer diabética. El tercer expositor, la doctora Patricia Pomier, con inercia médica e intensificación del tratamiento de acuerdo al riesgo. Y por último, la doctora Gloria Larrabure, con manejo de diabetes gestacional y pregestacional. Después se aceptarán las preguntas y dudas que ustedes tengan. El tema trata sobre la mujer, la diabetes y el corazón, en referencia sobre todo a la enfermedad isquémica del corazón, o sea, el infarto, y también a la miocardiopatía diabética, es decir, al daño al tejido cardíaco que se produce directamente por la diabetes. Primero un poco de quizás de psicología, esto referido a un principio que habla que nosotros juzgamos por lo que vemos y más nos llama la atención. Son solo números que comparan el total de personas que se infectaron por COVID en la pandemia, que son 608 millones, versus el total de enfermos de diabetes, que son 422 millones. Y números que comparan la mortalidad total desde que inició la pandemia versus la muerte anual por directamente atribuida a diabetes o a muertes cardiovasculares, y se ve claramente que los números asociados a diabetes y enfermedad cardiovascular son verdaderamente más preocupantes que los números de lo que más estaba llamándonos la atención en los últimos años como sociedad. Todo invita a reflexionar sobre todo hacia dónde ponemos nuestra atención y también nuestros recursos y el intento de buscar soluciones. En esta imagen podemos ver claramente que el riesgo cardiovascular para las personas que tienen diabetes es mayor para todo tipo de eventos cardiovasculares, sea enfermedad coronaria, sea muerte por infarto miocardio, accidente cerebrovascular o cualquier otro tipo de evento vascular. Algunos mensajes importantes en relación a la mujer eh, y la diabetes es que la mujer y el varón comparten los mismos factores de riesgo cardiovascular tradicionales, vale decir, tenemos que tratar igual hipertensión, hipercolesterolemia, tabaquismo en hombre y mujer. Sin embargo, la mujer diabética tiene 47% más riesgo de cardiopatía isquémica respecto al hombre diabético. Y el riesgo cardiovascular global de la mujer diabética es 7 veces mayor que el del varón diabético, que es 4 veces mayor que uno diabético. Ocurre una serie de interacciones a lo largo de la vida relacionadas tanto con el género y con el sexo en lo que concierne al desarrollo de diabetes en la mujer. Cuando nos referimos a género y sexo, eh, cabe enfatizar que nacemos de una base genética, ¿no es cierto?, de la conjunción de dos células, y cuando nos referimos al género nos referimos a factores que se refieren a la exposición, muchas veces cultural, medioambiental, económica, que pueden determinar que una persona tenga una tendencia a desarrollar diabetes mellitus. Por otro lado, cuando nos referimos al sexo, nos referimos más bien a situaciones específicas relacionadas con factores hormonales propios del sexo o comorbilidades, como se da el caso del ovario poliquístico, que pueden favorecer la aparición de diabetes, específicamente en un grupo con dos cromosomas X. Hay diferencias en este sentido que son fisiológicas entre el varón y la mujer, y también va a haber diferencias patofisiológicas respecto a lo que es el metabolismo y la homeostasis, que sabemos que es lo que más se va a alterar en una enfermedad metabólica como es la diabetes. En la gráfica puede observarse en la parte superior las diferencias fisiológicas en hombre y mujer normoglucémicas, y en la parte inferior las diferencias patológicas entre el hombre y la mujer, pero con hiperglicemia. Así se ve que los varones normoglucémicos suelen ser capaces de un mayor gasto energético, lo cual les permite una mayor ingesta calórica también. Tienen menor tejido subcutáneo, aunque una mayor tendencia a acumular grasa visceral, siendo normoglucémicos, una mayor masa muscular,
su sensibilidad a hormonas que regulan el apetito, como la adiponectina y la leptina, es menor, tienen menor sensibilidad periférica a la insulina, somos más eficientes en oxidar la glucosa durante el ejercicio y los ácidos grasos durante el reposo, mientras que las mujeres normoglicémicas son distintas en que gastan menos energía, tienden a consumir menor cantidad de calorías, tienen mayor tejido subcutáneo a expensas de menor grasa visceral. Es menos frecuente que tengan riesgo de desarrollar ácido hígado graso, pero tienen menos masa muscular. Todo esto va a influir ya cuando se desarrolla hiperglicemia. Por eso los hombres cuando desarrollan obesidad generalmente ganan mucha grasa visceral, son francamente diabéticos, mientras que las mujeres pueden ganar peso, pero tardar más tiempo en desarrollar hígado graso, diabetes, incluso pueden ser metabólicamente sanas, aunque también tienen cierta mayor tendencia a desarrollar depresión por la manera en que reaccionan incluso factores de tipo hormonal y neurológico, como vamos a ver. En esta otra imagen de resonancia que ha sido coloreada, puede compararse en la parte superior, en A, un varón, en B, una mujer, donde se ve la distribución en verde de la grasa subcutánea, que es francamente mayor en una mujer con índice de masa corporal normal, y que el varón, y aún en un varón con índice de masa corporal normal, tiene una tendencia a acumular más grasa visceral. En la parte inferior de la gráfica se puede ver en la imagen C como el varón aún con obesidad y con hiperglicemia acumula gran cantidad de grasa visceral, que sabemos que es metabólicamente muy deleteria, mientras que la mujer, si bien aumenta su proporción de grasa visceral en forma importante, también aumenta su grasa subcutánea, que de por sí tiende a ser mayor que en el varón. Entonces existen también diferencias fisiológicas y fisiopatológicas que determinan que la mujer reaccione diferente ante lo que es la homeostasis y el metabolismo. Hay algunas diferencias en lo que relaciona, también hemos dicho, de género en las mujeres. Y esas diferencias en lo más destacado son estas. En la práctica, la mujer tiende a tener un peor tratamiento farmacológico que el varón cuando enferma de diabetes. Por algún motivo, es posible que tenga menor acceso a la consulta médica o que le dé menor importancia a su condición de diabética o que su acceso a los fármacos sea menor, su tratamiento farmacológico y por ende su control glicémico suele ser peor en la práctica. La mujer es más sedentaria, probablemente por un aspecto hormonal y también cultural, pero ahí recae el énfasis en promover mucho la actividad física, no solo en la prevención primaria, sino en la terapia de mujeres con diabetes. Y cuando la mujer fuma es mucho más afectada que el varón por el tabaco. Entonces este factor de riesgo hay que considerarlo especialmente en la mujer, ya que resulta más deleterio. Eh, Fuera de los factores de riesgo tradicionales, existen factores de riesgo cardiovascular que son propios de la mujer, como son aquellos relacionados con el embarazo, ¿no? La hipertensión inducida con el embarazo, la diabetes gestacional, el parto prematuro se asocian a un riesgo independiente de tipo cardiovascular que obviamente no se expone el hombre. El ovario poliquístico también se asocia a un mayor riesgo de desarrollar hiperglicemia y diabetes en el tiempo o alteraciones que lleven a una menopausia precoz con la pérdida de este efecto protector que tienen los estrógenos sobre la mujer. Una cápita importante, y por eso le dejamos una diapositiva por sí sola, son los fenómenos asociados a las emociones. La depresión y la ansiedad son iguales en el varón y en la mujer antes de la adolescencia, pero cuando se activan los ejes hormonales, es más frecuente encontrar factores de depresión en la mujer. Esto tiene un valor importante porque la exposición exagerada al cortisol del cerebro, que es la hormona del estrés, produce una serie de alteraciones en el hipocampo y en la descarga, digamos, de tipo adrenal que pueden inducir alteraciones en lo que es la glicemia, el control de la presión arterial. La mujer suele ser más sensible a la depresión que el varón, precisamente porque por características de género y también de sexo, su cerebro funciona mejor, tiene una capacidad mayor de conexiones cerebrales a nivel de centros emocionales como el hipocampo, y eso hace que sea más susceptible al estrés. Como la sociedad actual ha incorporado a la mujer al campo laboral y muchas veces eh, la sobreexpone a factores estresantes tanto dentro de lo que es el entorno digamos,
del hogar como el entorno laboral. Este factor es otro factor que debe ser especialmente considerado a la hora de evaluar el riesgo cardiovascular en las mujeres diabéticas y probablemente hacer una terapia que enfoque control de emociones y, si es necesario, alguna evaluación de fármaco. En este sentido, el consumo de ácidos omega 3 en cantidades moderadas, no más de 2 gramos por día, se ha visto que tiene la capacidad de disminuir el riesgo de depresión, independientemente de que tiene otros factores que disminuyen el riesgo cardiovascular, como disminuir la agregabilidad plaquetaria, favorecer la vasodilatación arterial, disminuir la disfunción endotelial, por lo que debería considerarse como una medida quizás dentro de la prevención de eventos en mujeres diabéticas. Las enfermedades autoinmunes suelen asociarse a la diabetes y el lupus y la artritis reumatoide en este sentido son factores que pueden aumentar la probabilidad de muerte de origen cardiovascular hasta 50 veces en mujeres jóvenes porque detonan fenómenos de inflamación crónica que aumentan el riesgo de fenómenos de ruptura de placa. Entonces sabemos que la diabetes produce daños estructurales que pueden conducir a isquemia e infarto de miocardio a nivel macrovascular, es decir, de arterias coronarias. Hiperglicemia, hiperinsulinemia, igual proliferación de músculo liso en las arterias, inflamación, desarrollo de dislipidemia heterogénica, disfunción endotelial y un riesgo aumentado de trombosis en las arterias coronarias. Como se ve en la gráfica, en una persona que está sufriendo un infarto de la punta del corazón a nivel del tabique y del ápex, que es lo que vemos ahí. Em, Fuera del riesgo cardiovascular asociado a la diabetes por sí misma es capaz de producir un daño en la estructura del miocardio, del, del corazón mismo, ¿no? Entonces, este daño en el corazón es independiente del daño que se produce a nivel macrovascular y puede manifestarse por dos fenotipos, que es lo que vemos en la gráfica. Un fenotipo que es el fenotipo restrictivo y otro fenotipo que es el fenotipo dilatado. El fenotipo restrictivo es más común en la mujer, aunque no exclusivo, y el dilatado es más común en el varón, pero no exclusivo. Básicamente, en el fenotipo restrictivo, todo el daño que produce la hiperglicemia, que estaría viendo de frente a la pantalla graficado a la izquierda, produce sobre todo un fenómeno de fibrosis intersticial, con aumento de la cantidad de fibroblastos y una pérdida de la capacidad de relajación del corazón, produciendo una disfunción diastólica del miocardio que lleva a insuficiencia cardíaca diastólica y aumento del riesgo de eventos embólicos por fibrilación auricular. En el otro lado, puede ocurrir también por la misma diabetes una rarefacción microvascular, fenómenos autoinmunes que dañen al miocardiocito con una muerte de células musculares, ¿no? Lo cual lleva a también un reemplazo de estas células musculares por fibrosis, pero asociado a una dilatación del corazón, dando la típica manifestación de insuficiencia cardíaca tipo miocardiopatía dilatada. Los mecanismos o fisiopatología por la que la diabetes produce estos fenómenos son variados. Insulinoresistencia, hiperglicemia, favorecen hipertrofia del ventrículo izquierdo, activación del eje renina-angiotensina, glicación del colágeno, y todo eso lleva a fibrosis y disfunción diastólica, como se ve en la gráfica, pero también se altera la captación de calcio, se produce una lipotoxicidad por la cantidad de ácidos grasos, y se acelera la apoptosis de la célula micrórtica produciendo disfunción diastólica. Estos mecanismos no son exclusivos de la diabetes. Fenómenos que se asocian a la diabetes, como la hipertensión arterial, la obesidad, hábitos como el tabaquismo, aceleran los fenómenos que hemos descrito y conducen de forma más acelerada a un daño miocárdico que puede ser independiente de la alteración coronaria. Eh, Aquí estamos viendo en ejemplos de imágenes cómo se puede ver la manifestación de daño o miocardiopatía por diabetes. Viendo la pantalla de frente a la izquierda, se ve un corazón hipertrófico con una excelente función contráctil, se contrae muy bien, pero con aurículas dilatadas por una disfunción diastólica. Estos pacientes, más frecuentemente femeninos, presentan disnea de esfuerzos y a veces atribuyen esta disnea solamente al sobrepeso o a la edad. Sin embargo, es una manifestación ya de una insuficiencia cardíaca que difícilmente puede revertirse y no solo recibir tratamiento paliativo. Al otro extremo, a la derecha de la pantalla, tenemos el fenotipo de miocardiopatía dilatada,
que es un paciente con un corazón francamente dilatado, una fracción de eyección severamente disminuida, que suele desarrollar una insuficiencia cardíaca y que requiere ya entrar dentro de todo lo que es un protocolo de tratamiento de miocardiopatía dilatada. En el medio tenemos un paciente intermedio con una fracción de eyección medianamente reducida que está manifestando parte de los dos biotipos y que también ha sido llevado, digamos, a este tipo de compromiso miocárdico debido a la diabetes. Entonces, comprendiendo los mecanismos por que diabetes produce miocardiopatía, vemos que empiezan con alteraciones metabólicas, ¿no? Y luego se desarrolla una falla diastólica con disfunción diastólica y posteriormente estos fenómenos avanzan hacia la insuficiencia cardíaca y la muerte, por lo que deberíamos buscar una abordaje precoz de detección y tratamiento de la miocardiopatía. Mensajes para rescatar. El hombre y la mujer comparten factores de riesgo cardiovascular tradicionales. Sin embargo, las mujeres tienen sus propios factores de riesgo relacionados con el género y con el sexo. La prevención primaria debería considerar los factores de riesgo propios de la mujer. Eh, la mujer tiene un mayor riesgo de infarto y un menor acceso a la terapia óptima en la actualidad. Y si queremos hacer un manejo integral, considerando la importancia que tiene la mujer dentro de la sociedad, y eso se puede ver claramente en poblaciones, ¿no? Como la China, donde la cantidad de mujeres ha disminuido enormemente por cuestiones de política e historia de la China, y donde la China como sociedad se encuentra en una grave crisis. Entonces, debemos hacer un énfasis en lo que es actividad física en la mujer porque de por sí se encuentra expuesta a una tendencia a entrar dentro de lo que es el sedentarismo y también énfasis en el control de emociones y en la detección de patrones que denoten ya trastornos de tipo depresivo, ya que por su naturaleza, digamos, está más expuesta a que esto juegue como un factor de riesgo importante. Otro mensaje, la miocardiopatía dilatada está presente en etapas tempranas de la diabetes, pero no la estamos ni siquiera conceptualizando y por lo tanto pasa desapercibida hasta etapas avanzadas donde ya se pone para contar el aumento de riesgo en la mortalidad. Eh, Eso es todo. Muchas gracias por la atención. Bueno, buenos días. Muchas gracias Samuel, muchas gracias al equipo por la invitación. Espero todos disfrutemos de este encuentro latinoamericano, las 12ª jornadas de diabetes. Yo voy a referir el tema evaluación del riesgo cardiovascular en la mujer diabética. Cuando estaba haciendo esta charla se me vino a la cabeza este libro que justo acabamos de terminar de leer con mi hija de 7 años, Ada Lovelace. Es una mujer que vivió en Inglaterra por el 1800, que no es diabética, pero que su historia va más con el espíritu de este tema. La historia marca que fue la primera persona en escribir un código, un algoritmo para ser procesado por una máquina. En ese momento, la máquina analítica que fue creada por su amigo, el científico Charles Babbage. O sea, que Ada sería la primera programadora, la primera persona que escribió un programa de computación. ¿Y qué tiene que ver con la charla nuestra? Es que la historia de Ada es una historia de constante subestimación. Primero la subestimaron y no la dejaban ser matemática, para luego, cuando tuvo que escribir el artículo, no le puso un título, seguramente la palabra notas, y claramente fue sin nombre. Ella no quiso firmarlo porque en esa época tenía miedo de que no fuera a publicarlo si estaba una firma de una mujer. Las mujeres en ese momento no tenían la credibilidad para escribir un artículo de ciencias. Y es un poco la historia hoy de la enfermedad cardiovascular y la diabetes en la mujer, el cual también ha sido subestimado a lo largo de la historia con interpretaciones y percepciones erróneas. ¿Qué nos dicen los datos recientes? Es que hay un estancamiento en la mejoría en la incidencia y mortalidad de la enfermedad coronaria, específicamente de las mujeres más jóvenes. Es de gran importancia entender los mecanismos que contribuyen a un peor perfil de riesgo en mujeres jóvenes con el fin de reducir la morbilidad y la mortalidad cardiovascular. Todo comienza por reconocer la alta prevalencia de los factores de riesgo tradicionales que tienen las mujeres y el impacto que tienen también en ellas, así como también reconocer otros factores de riesgo que vamos a hablar un poquito más en detalle en la charla de hoy, que no son tan tradicionales o que son más específicos de las mujeres.
Hoy hay una vasta evidencia que informa que hay peores resultados o mayores consecuencias cardiovasculares y mayor mortalidad en mujeres diabéticas independientemente de la edad. Y esos son los desafíos que como equipo médico, como médicos, personal de salud, hasta como sistema de salud debemos tener estas pacientes. Eh, Debemos mejorar, sin duda, el entendimiento del perfil de riesgo, mejorar las estrategias actuales de evaluación del riesgo y también debemos mejorar lo que es el enfoque de la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular. ¿Qué sabemos hoy de la enfermedad cardiovascular en mujeres? Como lo describe claramente este review de la American Journal of Cardiology, hay conceptos que son claves y tenemos que transmitir con claridad. Las enfermedades cardiovasculares son la primer causa de morbilidad y mortalidad en las mujeres diabéticas. Las mujeres presentan factores de riesgo que son únicos, como dijimos, y que aumentan el riesgo de futuros eventos cardiovasculares y que tenemos que conocer. Las mujeres también presentan manifestaciones clínicas que son un poco más, que son variadas y también tienen diferente respuesta a los tratamientos que nosotros solemos a realizar. Por lo tanto, tenemos que conocer estos factores de riesgo emergentes, no tradicionales en las mujeres, el impacto que tienen y el tratamiento, porque esto es crítico para reducir el riesgo cardiovascular. Esta patología trasciende razas, trasciende culturas, varias sociedades científicas y académicas lo expresan así a nivel internacional, y este es simplemente lo traje porque me impactó el título de esta nota de prensa de la Sociedad Española de Cardiología, que fue hace un año, por lo tanto también es un tema totalmente actual, con una actualidad impresionante, donde refleja claramente, con contundencia, diría yo, cómo las mujeres con diabetes tienen un 40% más riesgo de infarto cardiovascular, infarto de miocardio, perdón, que los hombres diabéticos. ¿Y cómo impacta esto? ¿Cómo se genera esto? Y bueno, acá podemos ver el estudio INTERHEALTH, que analiza cómo impactan los distintos factores de riesgo tradicionales tanto en hombres como en mujeres. Son los 9 factores de riesgo más frecuentes, que son los que predicen el 90% de la enfermedad cardiovascular. Pero si lo vemos por sexo, vemos como las mujeres tienen mayor prevalencia de diabetes. Pero no solo eso, sino que también tienen igual o mayor prevalencia de las otras patologías, de fumar, de hipertensión, de obesidad, de factores psicosociales. O sea que las mujeres presentan de forma considerable factores de riesgo tradicionales que a veces nosotros los subestimamos. ¿Y qué pasa cuando los asociamos? Cuando una persona presenta 1, 2, 3 o más factores de riesgo, bueno, el riesgo crece exponencialmente. Por lo tanto, tenemos que identificarlos con claridad y hacer un tratamiento, una prevención primaria precoz. Acá podemos ver también, en función del sexo, y vemos cómo las mujeres tienen 3 o más factores de riesgo en función, cardiovasculares en función de la edad y en función del nivel educativo. O sea que en comparación con hombres, los hombres y las mujeres tienen igual o mayor prevalencia de 3 o más factores de riesgo y esto es independiente de la edad y del nivel educativo. Este estudio de corte de 28.000 mujeres analizó también los factores de riesgo, ahora exclusivamente en mujeres, como dije. Lo analizó según la edad y vemos nuevamente cómo la diabetes predomina junto a la insulina resistencia. Pero también le siguen la obesidad, le siguen la hipertensión y le siguen el tabaco. Por lo tanto, los factores tradicionales en las mujeres están presentes y debemos identificarlos y tratarlos precozmente. Ahora, como dijimos, hay factores que son más específicos, únicos o emergentes en las mujeres y se pueden dividir en varios grupos. Aquellos asociados al embarazo, como eventos adversos durante el embarazo, que suceden alrededor de un 20 o un 30% de los embarazos. Estos pueden aumentar hasta 4 veces el riesgo de una enfermedad cardiovascular, parto prematuro, estados hipertensivos del embarazo, diabetes gestacional. También hay factores hormonales, como menopausia prematura, síndrome de ovario poliquístico, y también hay enfermedades que se asocian con mayor riesgo cardiovascular, que son más prevalentes en mujeres, como las enfermedades autoinmunes sistémicas, el cáncer de mama y, por supuesto, su tratamiento con radio y quimioterapia. Acá vemos esta gráfica con todos los grupos de factores de riesgo que presentan las mujeres.
y su impacto a nivel de la inflamación, a nivel de la disfunción endotelial y a nivel de la enfermedad cardiovascular. Ahora estuvimos hablando un poco de los factores riesgos asociados al embarazo, los eventos adversos durante el embarazo, y les quiero hablar un poco de lo que es la hipertensión durante el embarazo, los estados hipertensivos del embarazo. Cuando uno asiste a una paciente con hipertensión durante el embarazo, un estado hipertensivo del embarazo, se preocupa mucho por la salud de la madre y por la salud del niño. Pero debemos ya también estar pensando cómo impacta este estado hipertensivo futuro. Las mujeres que presentan estados hipertensivos durante el embarazo tienen más riesgo de tener coronariopatía, insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica y regurgitación mitral. Cuando analizamos las mujeres que tuvieron preeclampsia durante el embarazo, también vemos que es un factor de riesgo para cardiopatía isquémica, para enfermedad cerebrovascular y para enfermedad tromboembólica venosa. Algo similar ocurre con la diabetes gestacional. Esta presenta un impacto también, no solo a nivel del niño en el momento que la mujer presenta diabetes gestacional, sino también a nivel de la madre, tanto a corto, mediano y a largo plazo. Por supuesto, una paciente que tiene diabetes gestacional tiene muchísimo más riesgo de ser diabética en el correr de su vida, pero también tiene más riesgo de tener hipertensión, de tener cardiopatía isquémica, como lo vemos en el estudio que mostramos acá abajo. Por lo tanto, la diabetes gestacional es un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular, como lo muestra, como dije, este estudio de Barbara Daly. Perdón. Y esto es un poco también lo que vemos acá, cómo impacta la diabetes gestacional a nivel de enfermedad cardiovascular, y vemos este metaanálisis donde todos los estudios realizados, la diabetes gestacional aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en las mujeres. Perdone. Y bueno, cuando hablamos de riesgo cardiovascular en la mujer diabética, tenemos que ver realmente cuánto es el impacto. Si bien ya dijimos que los conceptos son claros, vamos a analizar un poco qué diferencias hay entre las mujeres y los hombres. Los resultados de este estudio evidencian que sí existe una mayor tasa de mortalidad ya asociada a diabetes en la mujer. Esto es un estudio de mortalidad, número de muertes, hombres, mujeres, diabéticos, no diabéticos, y podemos ver que el grupo de mujeres asocia siempre, cuando son diabéticas, asocian siempre más mortalidad que en los hombres. Y esta mortalidad es más evidente entre los 35 y los 59 años, pero también se mantiene en todas las edades. Por lo tanto, los resultados de este estudio evidencian que existe una mayor tasa de mortalidad asociada a la diabetes en mujeres, y se estaría perdiendo un poco ese efecto, esa cardioprotección que tienen las mujeres premenopáusicas. Método de metaanálisis, que incluyó 49 estudios, comparó también el efecto de la diabetes mellitus en el riesgo cardiovascular, el cáncer, la mortalidad por enfermedades respiratorias e infecciones entre hombres y mujeres. Y vieron, ellos evidenciaron que las mujeres diabéticas presentaban un 30% más de riesgo de muerte por causa cardiovascular que los hombres, y un 58% más de riesgo por enfermedad coronaria. Por lo tanto, el impacto a nivel de la mujer de la diabetes es mucho mayor que en el sexo masculino. ¿Y qué vemos acá en este estudio de sobrevida del infarto a los 30 días de infarto? Es un estudio que analizaron, bueno, la sobrevida de los pacientes a los 30 días de haber tenido un infarto agudo de miocardio. En 13.000 pacientes, es verdad, 25% eran mujeres. Generalmente los estudios, las mujeres están siempre en menor proporción, pero cuando se analiza este estudio por sexo y en función de la presencia de diabetes, podemos ver cómo las mujeres diabéticas, que están representadas en las líneas en naranjas en todas las gráficas, tienen menor sobrevida que los hombres diabéticos y que por supuesto las personas que no tienen diabetes. Esto se evidencia también a cualquier edad, si bien se empareja ya un poco hacia los 80, hacia las personas de más de 80 años. Este otro metaanálisis de estudios de cohorte evidencia cómo las mujeres diabéticas también tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, de stroke, de mortalidad cardiovascular y de cualquier causa que los hombres diabéticos. Siempre los estudios son bastante claros y contundentes acerca de estos conceptos. Y ahora,
como mencionamos al principio, esta es la enfermedad cardiovascular en las mujeres diabéticas estaba subestimada claramente, y también se evidencia eso al analizar un poco el tratamiento, la indicación, ¿no? La prescripción de los fármacos en las pacientes mujeres y en las pacientes mujeres diabéticas. Y como podemos ver en estos estudios, es claro como tanto para la aspirina, para las estatinas y para los IECA, como las mujeres tienen menor prescripción de estas tres drogas que son fundamentales en la prevención cardiovascular y en la enfermedad cardiovascular. Acá podemos también ver, en este otro estudio, el porcentaje de mujeres que logran cifras de control de sus factores de riesgo, de mujeres y de hombres. Y podemos ver cuántos controlan la hemoglobina glicosilada, llegan a las metas, llegan a las metas de colesterol, llegan a las metas de presión, llegan a la meta de no fumar. Y podemos ver, cuando analizamos en función del sexo, que las mujeres alcanzan el cuádruple objetivo, hemoglobina glicosiliada, colesterol, presión y dejar de fumar, con menor frecuencia que los hombres. Y bueno, y para ir terminando un poco, también conocer que no todos los fármacos generan el mismo efecto en los hombres que en las mujeres. Eso es lo que yo hablábamos al principio. Tenemos factores de riesgo tradicionales que hay que analizar, tenemos factores de riesgo emergentes o específicos del sexo que tenemos que conocer, analizar. Tenemos que saber que el impacto de la diabetes en la mujer no es el mismo que en el hombre, sobre todo en las mujeres en edad temprana, pero tenemos que ver, como vimos también, la prescripción nuestra de los fármacos es diferente, y el control que tienen las mujeres de las diversas enfermedades, factores de riesgo cardiovascular, es distinto y es menor que en los hombres. Pero ahora vamos a ver cómo impactan los fármacos en las mujeres, y si todos impactan igual, en las mujeres diabéticas. Este trabajo nos deja claro cómo impactan otros hipoglicemiantes distintos a la sulfonilurea al compararlos con las sulfonilureas. Son todos pacientes que estaban tomando metforminas. La comparación es contra metforminas versus sulfonilureas. A algunos se le dio inhibidores de la CGT2, a otros análogos de la GLP-1 y a otros inhibidores de la PP4. Cuando vemos, por supuesto que estos tres hipoglicemiantes, estos tres antidiabéticos, mejoran reducen los eventos cardiovasculares en comparación con las sulfonilureas. Pero cuando diferenciamos por sexo, se puede ver claramente cómo las mujeres diabéticas presentan una mayor respuesta a los análogos de GLP-1. Los análogos de GLP-1 en las mujeres prevén una reducción de eventos cardiovasculares mayor. Por lo tanto, no todos los tratamientos son iguales. ¿Cómo podemos concluir, o qué mensajes son al consultorio de lo que es esta patología? Y bueno, como dijimos, hay que individualizar el abordaje y tratamiento de estas pacientes, hay que hacer una adecuada evaluación de riesgo cardiovascular, tiene que ser precoz, sobre todo en las mujeres que tienen diabetes o están en riesgo de tenerlo. Es fundamental el control de los factores de riesgo tradicionales, así como de los exclusivos en las mujeres. Hay que conocerlos, hay que preguntarlos y hay que estar atentos ante la aparición de nuevos factores de riesgo. Hay que realizar un manejo intensivo de la diabetes mellitus en estas pacientes y también de los factores de riesgo asociados y de la enfermedad cardiovascular cuando existe, incluyendo cambios en el estilo de vida y, por supuesto, con farmacoterapia. Yo les doy las gracias a todos por la atención y bueno, estamos aquí para cualquier pregunta. Buen día a todos. Un agradecimiento especial al comité organizador de ASOBAT, a los profesores invitados y a ustedes que nos escuchan. Vamos a revisar inercia médica e intensificación del tratamiento de acuerdo a riesgo. El LUCA-PDS nos enseñó que tratando al paciente de forma precoz e intensa, se logró disminuir las complicaciones microvasculares y macrovasculares, y además esta protección se prolonga 10 años después. A esto se llama memoria metabólica positiva o legado positivo. Pero si tenemos a un diabético que no es diagnosticado y tratado oportunamente en los primeros años, su riesgo cardiovascular se incrementa notablemente
frecuente y mucho más en presencia de otros factores de riesgo cardiovascular. Y si intento tratar de forma tardía e intensiva, puedo tener problemas, como nos enseñó Accord. Esta memoria metabólica negativa se da cuando no tratamos de forma precoz, eficaz e intensiva. En esta gráfica vemos que somos resistentes al cambio. A pesar de que niveles de hemoglobina glicosilada están altos, pasan muchos años con solo cambios terapéuticos en el estilo de vida, otros años con monoterapia, tratamiento dual, y a los 10 años recién estamos iniciando insulinoterapia. A esto se llama inercia médica. Cuando diagnosticamos diabetes a un paciente, ya hubieron una serie de cambios fisiológicos. La insulinoresistencia es importante y la célula beta puede responder a la demanda metabólica. La hiperglucemia postprandial aparece mucho antes que la hiperglucemia de ayuno. Al momento del diagnóstico, el paciente ya ha perdido del 50 al 75% de la función de la célula beta, es decir, ya empezamos en negativo, por lo cual deberíamos empezar con terapias eficaces mirando al paciente en términos de riesgo global, ya que las complicaciones macrovasculares comienzan mucho antes del diagnóstico y las complicaciones microvasculares, como neuropatía diabética, por ejemplo, están presentes en el 50% de los pacientes de reciente diagnóstico. ¿Por qué es importante intensificar el tratamiento? Porque la diabetes es la pandemia de este siglo, porque 537 millones de personas viven con diabetes, porque cada 5 segundos muere una persona con diabetes, porque es importante prevenir las complicaciones macro y microvasculares, y porque lo único que demostró prevenir las complicaciones como retinopatía, nefropatía y neuropatía es un adecuado control glucémico. Mientras más temprano y menos expuesto esté a glucotoxicidad, tendrá menos complicaciones microvasculares, pero también macrovasculares, como infarto agudo de miocardio, accidente vascular cerebral e insuficiencia cardíaca, en especial en pacientes tipo 1. Y este es el dilema al que nos enfrentamos: a una hemoglobina glicosilada más baja, más riesgo de hipoglucemia, de aumento de peso y además de aumento de insulinoresistencia y agotamiento de la célula beta en relación a la progresión de la enfermedad. El término inercia médica fue acuñado en el 2004. Se atribuía a falta de voluntad de respuesta de los médicos. Actualmente se define como el retraso en la intensificación del tratamiento a pesar del control glucémico subóptimo, lo cual prolonga la duración de la hiperglucemia con mayor riesgo de complicaciones y reducción de la esperanza de vida. Son dos tipos de inercia clínica: inercia por ausencia de prescripción e inercia por ausencia de control de un factor de riesgo. Es el no hacer. La inercia no solo aplica a falta en la prescripción, sino también a falta en retirar o quitar un medicamento que ya cumplió o que ya no es necesario. Utilizando las historias clínicas electrónicas de la clínica de Cleveland, se obtuvo una cohorte de 7.389 pacientes con diabetes tipo 2 y se analizó las tasas de intensificación y no intensificación del tratamiento. Todos los pacientes tenían una hemoglobina glicosilada mayor a 7 y estaban usando 2 antidiabéticos orales durante al menos 6 meses. Casi 2/3 de los pacientes no tuvieron intensificación del tratamiento durante los 6 meses posteriores a una hemoglobina glicada mayor a 7. Incluso pacientes con una hemoglobina igual o mayor a 9, la terapia no se intensificó en el 44%. Este es otro estudio en 28,000 pacientes con diabetes tipo 2, en el cual se analizó a los pacientes que experimentaron inercia después de una hemoglobina glicada mayor a 8. Vemos que a los 6 meses
fue del 46%, a los 12 meses del 27%, a los 18 meses del 17% y a los 2 años el 12%, lo cual sugiere que no se están siguiendo las pautas de intensificación de tratamiento. ¿Y cuáles son las consecuencias de la inercia terapéutica en diabéticos sin enfermedad cardiovascular previa? Este es un metaanálisis realizado en el 2017 en Reino Unido, incluyó 3 grandes estudios y concluyó que retrasar 1 año la intensificación del tratamiento en pacientes con una hemoglobina glicada mayor a 7 se asociaba a los 5 años a un aumento significativo de complicaciones cardiovasculares, como infarto agudo de miocardio, accidente vascular cerebral e insuficiencia cardíaca. Las causas o barreras que condicionan la inercia médica son relacionadas con el médico, causas que dependen del paciente y causas que dependen del sistema. Son muchas las variables en cada una. Las causas relacionadas con el médico: falta de conocimiento de guías terapéuticas, dificultad en el manejo de terapias más complejas y de tratar efectos adversos, falta de registro de la enfermedad, de fijar metas claras y de hacer énfasis en el logro de metas, falta de tiempo para la atención del paciente. Se subestiman las necesidades del paciente y a veces el médico brinda una atención reactiva en lugar de proactiva. Estos son los 4 perfiles de médicos que practican inercia. El optimista son los que creen que con gran motivación lograrán los objetivos. El aplazador o procrastinador son los que dicen ya casi lo logra y como ya está cerca, no modifica el tratamiento. El contextualizador es el que intenta justificar todo y dice, por ejemplo, no llegó a la meta porque se fue de viaje o porque comió mucho día anterior del análisis. El cauteloso, como no está al tanto de las guías, no está seguro o no está familiarizado con los medicamentos, tiene miedo a los efectos adversos y por lo tanto no intensifica el tratamiento. Las causas relacionadas con el paciente: negación de la enfermedad, falta de conciencia de la naturaleza progresiva de la enfermedad o de lo que implica un mal control glucémico, miedo a los efectos adversos, preocupación sobre su capacidad de manejar terapias más complejas, el hecho de tomar muchos medicamentos, el costo de los medicamentos. Y las causas relacionadas con el sistema: falta de guías de práctica clínica, falta de registro en historia clínica sobre las condiciones del paciente y el seguimiento, restricciones de tiempo por parte del sistema, en especial en los seguros médicos, falta de equipo para manejo de pacientes crónicos, limitación en disponibilidad de medicamentos, dificultades burocráticas con nuevos medicamentos, soporte de tecnología inadecuado. La cobertura sanitaria es pobre en nuestro país y hay limitación en tratamientos. En relación a la inercia, estudios demostraron que el 50% de las causas están relacionadas con el médico, un 30% dependen del paciente y un 20% del sistema. Para intensificar el tratamiento debemos fijar metas. Una hemoglobina glicosilada menor a 7, una glucemia de ayuno entre 80 y 130, una glucemia postprandial menor a 180. Pero no debemos ser glucocéntricos, sino también controlar otros factores de riesgo cardiovascular y fijar metas en tensión arterial, en LDL colesterol, HDL colesterol, triglicéridos, incentivar el abandono del tabaco, controlar el peso, tratar la obesidad. Sin embargo, esta meta del 7% no podemos aplicar a todos. Tenemos que evaluar si el paciente tiene riesgo de hipoglucemia, porque esta es más mortal que la hiperglucemia. ¿Cuál es el tiempo de duración desde el diagnóstico? Individualizar en relación a la expectativa de vida del paciente, las comorbilidades, si tiene o no complicaciones ya establecidas, las preferencias del paciente y el soporte o red de apoyo del paciente. De esta forma, no solo vamos a fijar
un 7%, sino vamos a tener 3 grupos. En el paciente adulto que no esté en gestación, la meta será menor a 7%. Pero si el paciente es un adulto mayor con riesgo de hipoglucemia, con baja expectativa de vida, con complicaciones establecidas, no debemos ser tan estrictos y la meta será del 8%. Pero si estoy en el otro extremo, paciente joven, organizado, cumplido, que tolera bien el tratamiento, puedo considerar una meta menor a 6.5. Entonces, ¿cómo intensifico el tratamiento de acuerdo al riesgo? El medicamento de primera línea es la metformina. Analizar entonces si tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica. Si tiene alguna de estas 3, le agrego un segundo fármaco, independiente si la hemoglobina glicada está en meta. Si tiene falla cardíaca o enfermedad renal crónica, agregar inhibidor de SGLT2, y si tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica o alto riesgo cardiovascular, agregar análogo GLP-1 o inhibidor SGLT2, principalmente análogo GLP-1, por su beneficio en glucemia y en el peso. Si no tiene ninguno de estos 3, solo metformina y tomar hemoglobina glicada cada 3 meses. Si está en meta, seguimos igual, pero si no, tenemos que tomar en cuenta estas 3 condiciones. Si queremos minimizar el riesgo de hipoglucemia, agregar cualquier hipoglucemiante menos sulfonilurea y glitazonas. Si quiero priorizar la pérdida de peso, análogo GLP-1 o inhibidor SGLT2. Y si el costo es la limitación, pues insulina, sulfonilureas o glitazonas. Si el paciente de entrada está con una hemoglobina glicada entre 8.5 a 9, instaurar el tratamiento dual, aunque no tenga estas patologías de base. No conformarse con monoterapia, sino dar 2 hipoglicemiantes o hasta 3. Pero si después de 3 meses no está en meta, pensar en insulinoterapia. Ahora, si el paciente de entrada está con una hemoglobina glicada mayor a 10 y una glucemia mayor a 300, pensar en insulinoterapia. Las medidas para disminuir la inercia médica son las siguientes: marcar claramente los objetivos terapéuticos, implementar sistemas de auditoría que evalúen las conductas asumidas frente a los pacientes, implantar una historia clínica electrónica con alertas, favorecer o incentivar la investigación en este campo, divulgar guías de práctica clínica mediante algoritmos o esquemas, promover la formación continua, crear incentivos motivadores, organizar la asistencia, mejorar la relación médico-paciente, implicar a otros agentes sanitarios en el problema. Conclusiones. La inercia terapéutica da como resultado un mal control de la diabetes, con mayor riesgo de complicaciones agudas y crónicas. La inercia terapéutica reduce la calidad de vida del paciente con diabetes y aumentan los costos para el sistema de salud. Es importante fomentar el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado y oportuno basado en guías. Gracias. Buenas tardes, queridos amigos de ASOVAT. Muchas gracias por la oportunidad de hacer esta presentación acerca del manejo de la diabetes gestacional y pregestacional. Comenzaré diciendo que todo embarazo es potencialmente diabetogénico. El 100% de embarazos se puede complicar con diabetes. Y esto es debido fundamentalmente a las características de funcionamiento, de acción y concentraciones de insulina en el embarazo. Todo embarazo tiene resistencia a la insulina, pero esa resistencia a la insulina recién se instala aproximadamente alrededor de las
16 semanas comienza el aumento de la resistencia a la insulina, con aumento de dosis diarias totales de insulina, hasta un 5% por semana hasta la semana 36, con duplicación de la dosis de insulina pregestacional. Al inicio del embarazo, en el embarazo temprano, más bien hay mayor sensibilidad a la insulina, con niveles menores de glicemia, de glucosa en sangre. Y entonces, eso es particularmente importante cuando tenemos que evaluar y tratar a diabéticas pregestacionales tipo 1, que tienen el riesgo de hacer hipoglicemia. Al final del tercer trimestre, más bien, conforme la placenta se va envejeciendo, van disminuyendo los requerimientos de insulina. A veces ocurre envejecimiento placentario temprano, y esto, si nosotros detectamos a través del tratamiento de que los requerimientos de insulina han disminuido, nos permite intervenir y nos permite hacer un trabajo conjunto con ginecobstetricia para sugerir la evaluación de la función de la placenta, de las características ecográficas de la placenta, y probablemente al respecto de pronto hacer una intervención temprana y oportuna sobre el curso del embarazo. El tratamiento de la diabetes tiene como objetivos un embarazo sin complicaciones y un hijo normal, sin riesgos futuros y sin transmisión epigenética, es decir, sin programación fetal que pueda haber de enfermedades crónicas no transmisibles. Ya por el año 2007, la Asociación Latinoamericana de Diabetes se pronunció respecto al manejo de la embarazada con diabetes y se hizo la siguiente declaración: las diabéticas pregestacionales deben estar bien controladas desde el punto de vista metabólico desde antes de la concepción y permanecer así durante la evolución del embarazo. Y las diabéticas gestacionales, el peligro radica en desestimarlas y no diagnosticarlas. ¿Cómo lograr un embarazo con éxito? Un embarazo con éxito se logra con educación, automonitoreo, alimentación, ejercicio, insulina y apoyo psicológico. Educación de la gestante por un equipo preparado adecuadamente. Automonitoreo. La gestante se convierte en protagonista de su historia, ¿no? Y de su curación también, y de su control, del control de su enfermedad. Debe de aprender a manejar los glucómetros. La alimentación, pilar fundamental, que debe ser una alimentación equilibrada con los nutrientes necesarios que debe tener todo embarazo. Es conocido que la ingesta de 3 veces por semana de pescado, por ejemplo, previene el parto pretérmino. El ejercicio, dando importancia al ejercicio de la cintura hacia arriba, con cuidado de la cintura hacia las piernas, para de ninguna manera condicionar cualquier irritación uterina que pueda entorpecer el embarazo. La insulina, la gestante deberá aprender a usar las insulinas, conocer las insulinas y conocer por ende los riesgos de la hipoglicemia. Y por supuesto tenemos que darles apoyo psicológico sin estigmatizarlas, porque toda gestante diabética puede tener un embarazo exitoso. Afortunadamente tenemos ahora la insulina, tenemos muchos recursos como para lograr de que el embarazo llegue a un buen término. ¿Qué debemos hacer? El ADA en el 2022, este año, da mucha importancia al asesoramiento previo a la concepción y con nivel de evidencia A. Entonces, de todas maneras, tenemos que aconsejar a la mujer diabética, tanto adolescente como en la etapa de vida plena reproductiva, a que cuide su enfermedad, que tenga un nivel de glucosa aceptable, de glicemia aceptable, con una hemoglobina glicosilada menor de 6.5, que tenga un método anticonceptivo adecuado, se prefieren los anticonceptivos reversibles de acción prolongada, y que esté tratada por un equipo multidisciplinario, y también recordar que tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 con el embarazo tienen riesgo de aparición o de progresión de la retinopatía diabética. Por eso hay que chequear oftalmológicamente a las pacientes en el primero, segundo y tercer trimestre e incluso en el primer año posparto.
Durante el control prenatal se deberá motivar a las gestantes para adoptar estilos de vida saludables y sostenibles. ¿Qué fármaco se usa durante el embarazo? El único fármaco que debiera usarse para el control de la glicemia es la insulina. La insulina debe usarse para el control de la diabetes tipo 1 y es el agente preferido para el control de la diabetes tipo 2. Si la gestante no pudiera comprar la insulina, no quisiera usar insulina, porque existen gestantes que no quieren usar insulina a pesar de que la insulina es necesaria, hay que convencerlas. Bueno, podríamos utilizar metformina al inicio y luego usar la insulina. Tanto las inyecciones diarias múltiples como la tecnología de bomba de insulina pueden usarse en embarazos complicados por diabetes, pero diabetes tipo 1. En cuanto a la hipertensión, hay pacientes diabéticas hipertensas crónicas. Allí se sugiere que el objetivo de presión debe ser de 110 a 135,85 para poder disminuir el riesgo de hipertensión materna acelerada y también el problema en el desarrollo del feto, retardo de crecimiento intrauterino, por ejemplo, y la preeclampsia asociada. Deben suspenderse además inmediatamente tras la concepción los inhibidores ECA, los bloqueadores de los receptores de angiotensina, las estatinas y evitarse mujeres sexualmente activas en edad fértil que no usan métodos anticonceptivos confiables. ¿Cómo hacer el control de la glicemia? La gestante, ella misma, puede hacer el control de la glucosa en sangre en ayunas y postprandial para lograr el control metabólico adecuado. Recordar que la prueba preprandial, cuando se usan bombas de insulina o terapia basal modo, sirven para ajustar la dosis de insulina de acción rápida antes de las comidas. Y la glicemia postprandial se asocia con un mejor control glicémico y un menor riesgo de preeclampsia. Los objetivos recomendados por el ADA para mujeres con diabetes tipo 1 o tipo 2 son los siguientes: glicemia de ayuno 70-95, glicemia 1 hora postprandial 110 a 140, la glicemia 2 horas postprandial de 100 a 120. Siempre recordar que la diabética tipo 1 tiene riesgo de hipoglicemia y debemos de tratar de manera especial en este grupo de pacientes, individualizar el tratamiento, o sea, ser muy minuciosos con el uso de la insulina y con la cantidad de insulina que necesitan. También se recomienda el uso de la aspirina para las diabéticas tipo 1 y tipo 2. La dosis de aspirina va de 81 hasta 162 miligramos por día. Se ha estudiado diferentes concentraciones de insulina, pero se sabe que hay que utilizarla a partir de las 12 semanas de gestación para reducir el riesgo de preeclampsia. Los niveles de evidencia aún son pobres, un nivel de evidencia E. ¿Por qué? Porque la dosis adecuada aún está en evaluación y el seguimiento de las pacientes post-uso de aspirina en el embarazo, las cohortes todavía no se han realizado el estudio de estas cohortes. Y llegamos a la diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece con el embarazo y desaparece generalmente postpartum, que está en incremento a nivel del mundo. La diabetes gestacional se debe de controlar con un cambio de comportamiento en el estilo de vida, que puede ser suficiente. Y si es necesario, se utilizará insulina. La insulina es el medicamento preferido. Hay que evitar la metformina y la lilburida, porque no deben usarse como agentes de primera línea. Ambos cruzan la placenta. Otros medicamentos hipoglicemiantes e inyectables diferentes a la insulina no deben utilizarse. Si se usa metformina antes del embarazo para inducir la ovulación, esta debe de suspenderse durante el embarazo antes de las 20 semanas. La metformina no deja de tener problemas sobre los hijos en las mujeres que han utilizado metformina durante el embarazo. Se describe peso bajo al nacer y aumento en la cintura abdominal y en la grasa en los niños, hijos de las madres que recibieron metformina durante el embarazo. Y algo interesante,
telesalud en esta época de pandemia ha demostrado ser un elemento muy efectivo para el control de las gestantes con diabetes gestacional. Esto, por experiencia personal, permite estar más cerca de la gestante a través ya sea del teléfono, de la computadora, de enviar videos, enviar folletos por WhatsApp, que las pacientes luego objetivan y luego cumplen. Y esto disminuye el riesgo de las complicaciones del embarazo en la diabética gestacional. Y en las diabéticas en general con el embarazo. Las metas de control, según la 5ª conferencia taller internacional sobre diabetes mellitus gestacional, son glucosa en ayunas menor de 95, glucosa postprandial a la hora menor de 140 y glucosa postprandial a las 2 horas menor de 120. Recordar que la resistencia a la insulina disminuye drásticamente cuando se produce el alumbramiento de la placenta, cuando sale la placenta. Y los requisitos de insulina deben evaluarse y ajustarse, ya que a menudo son aproximadamente la mitad de la dosis previa al embarazo para los primeros días posteriores al parto. Esto es en aquellas pacientes que usan insulina antes del embarazo. Las pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y las de diabetes gestacional no deben utilizar insulina después que dan a luz, aunque hayan utilizado insulina durante el embarazo. Se debe discutir e implementar un plan anticonceptivo en todas las mujeres con diabetes en etapa reproductiva. Y hay que reclasificarlas postparto con una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos. Y evaluar allí si han quedado diabéticas, si los valores de la glicemia en dos valores en la prueba de tolerancia son positivos, la paciente ha quedado diabética. ¿Qué criterios para reevaluación se utilizan? Los de la mujer no embarazada, de la mujer antes del embarazo, de cualquier persona diabética no embarazada. Las mujeres con antecedentes de diabetes mellitus gestacional que en la tolerancia oral a la glucosa presentan prediabetes deben recibir intervenciones intensivas en el estilo de vida y o metformina para prevenir la diabetes. Y las mujeres que han tenido diabetes gestacional deben someterse a exámenes de detección de por vida de diabetes mellitus para el desarrollo de diabetes 2 o prediabetes, cada 1 a 3 años. Ya la Organización Mundial de la Salud dijo hace varios años, que la diabetes gestacional era un momento de la vida importantísimo para la prevención de la diabetes en el mundo. Entonces la responsabilidad que tenemos quienes trabajamos con gestantes es tratar justamente de bloquear la epidemia de enfermedad crónica no transmisible en diabetes a través de un adecuado control del embarazo y una adecuada detección de diabetes gestacional. Las mujeres con diabetes gestacional deben buscar pruebas de detección de diabetes mellitus 2 antes de la concepción si es que quieren tener otro hijo. Antes de una nueva concepción deben de tener una evaluación, una tolerancia oral a la glucosa y si hay hiperglicemia, tratar la hiperglicemia y de esa manera tratar de evitar las malformaciones congénitas en el siguiente embarazo. La atención postparto debe incluir evaluación psicosocial y apoyo para el autocuidado. El riesgo de hipertensión asociada y otras comorbilidades pueden ser tan altas o más altas con la diabetes tipo 2 que con la diabetes tipo 1, incluso si la diabetes está mejor controlada y tiene una duración aparente más corta. Y la pérdida del embarazo parece ser más frecuente en el tercer trimestre en las mujeres con diabetes tipo 2 en comparación con el primer trimestre en mujeres con diabetes tipo 1. Y aquí les muestro un gráfico en el cual les quiero mostrar parte del trabajo que hemos hecho en el Instituto Nacional Materno Perinatal entre la Universidad de Harvard y el Instituto Nacional Materno Perinatal aquí en la derecha. Vemos cómo nosotros hemos encontrado una prevalencia de diabetes gestacional de un 15.8%, que se sitúa más o menos en la media, en la mitad de los valores de prevalencia de diabetes gestacional en el mundo, ¿no? Tenemos en Israel, se encontró la más baja, esto es el estudio APO que evaluó la prevalencia de diabetes gestacional en el mundo, y la más alta que fue en Bellflower, California. A Latinoamérica, no sé, en Latinoamérica no vino el APO a hacer su estudio que lo hizo en todo el mundo. Entonces este estudio de prevalencia de diabetes gestacional es el primer estudio en Latinoamérica para buscar la prevalencia de diabetes gestacional, y como les vuelvo a repetir, el 15.8%. Pero últimamente
hemos evaluado el peso al nacer en los recién nacidos, hijos de 1.092 gestantes correspondientes a este estudio de prevalencia de diabetes gestacional, que fueron 1.300 gestantes, 907 recién nacidos correspondientes a madres sin diabetes gestacional y 185 correspondientes a gestantes con diabetes gestacional. Luego categorizamos el peso del recién nacido en 3 niveles: peso menor de 2.500, de 2.500 a 3.999 y de 4.000 a más. ¿Y qué encontré? Que encontré, lo cual me satisface profundamente. Ustedes saben que las diabéticas gestacionales de nuestro estudio fueron puestas en un programa educativo, que es el programa que ahora se está recomendando tanto y que hay en otros lugares de Latinoamérica como Argentina, ¿no? Se está trabajando mucho al respecto. Entonces, lo pusimos en un programa educativo y ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido igualar la frecuencia de macrosomía tanto en las pacientes sin diabetes gestacional como en las pacientes con diabetes gestacional. La macrosomía no hubo diferencia significativa en los dos grupos, tanto en las con o sin diabetes gestacional. Eso significa que el programa educativo y de tratamiento y de cambio de régimen higiénico dietético dio buenos resultados. Igualó la macrosomía a la población general. Pero ¿dónde sí encontramos diferencias significativas? En el bajo peso, o sea, menor peso al nacer, o sea, que recién nacidos, los correspondientes a las mujeres sin diabetes mellitus gestacional. Nuestras mujeres con diabetes gestacional del programa, que tuvieron bebés de bajo peso con bajo peso, pero que fue mayor que las mujeres sin diabetes gestacional. Probablemente esto es debido a que las mujeres que no tuvieron diabetes gestacional no estuvieron en el programa educativo y no tuvieron el consejo personalizado, se podría decir, acerca de la alimentación, del cuidado. Entonces, esos programas educativos de diabetes, para las pacientes con diabetes, serían programas educativos que servirían en general para todas las gestantes durante el embarazo. Probablemente es cuestión de que hagamos más estudios al respecto, pero esto es lo que hemos encontrado, porque probablemente estas pacientes que no tienen diabetes gestacional han tenido otros problemas de salud intercurrentes en el embarazo. Y sí ha dado sí diferencias significativas. Entonces tenemos que trabajar a muchos niveles para controlar la diabetes en nuestros países, la diabetes en el embarazo. Una de ellas es quizás cómo hacer y cómo adaptar nuestra rica alimentación que tenemos en todos nuestros países, a hacer la alimentación más sana para el embarazo y que pueda a su vez sostener poblaciones sin riesgo de enfermedades y sin riesgo también de diabetes durante el embarazo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por tan espléndidas disertaciones de todos y cada uno de los participantes de este simposio de mujer y diabetes. Y tengo algunas preguntas para las doctoras, tanto la doctora Pomier y la doctora Larraúd, porque el doctor Giovanni y el doctor Bruno han pedido un permiso para que no pueden asistir. Tenía algunas preguntas que el público quería hacerles a ellos. Entonces comentaré alguna pregunta. Si me activan el micrófono, yo puedo estar. ¿Cómo dice? Profesor, ¿no me escuchan? ¿Pueden activar el micrófono del doctor Córdoba?
excelente disertación, querida doctora Pommier. Y yo quería saber si en nuestro país, ¿cuáles son las determinantes de esta inercia terapéutica que usted con este estudio ha podido determinar en nuestro medio? Gracias, doctora Rosell, por la pregunta. Bueno, pues en nuestro país no son tan diferentes las causas en comparación al resto de los países latinoamericanos. Como he expuesto en la charla, un 50% principalmente está en relación al médico. En relación a falta de conocimiento de guías terapéuticas o de directrices. Un 30% depende del paciente. Temor al uso de nuevos medicamentos, al costo, temor a los efectos adversos de estos medicamentos, pero incluso en eso nosotros los médicos tenemos mucho que ver, porque mucho depende de cómo enfoquemos un nuevo tratamiento al paciente. Está bueno decirle qué efectos adversos podría tener, pero principalmente enfocar cuáles son los beneficios en la prevención de complicaciones a largo plazo en estos pacientes. Y bueno, también en nuestro país es muy importante las limitaciones en relación a medicamentos. Por ejemplo, en los seguros médicos, nuestro vademecum es muy limitado. En más del 90% de los seguros a nivel nacional, por ejemplo, hasta ahora no cuentan con análogos de insulina. Y menos pensar en medicamentos como análogos GLP-1 para el manejo tanto de diabetes y para obesidad, inhibidores SGLT2 que todavía no hay en el país y que bueno, y si muy pocos pacientes pueden acceder en la consulta privada, pero es por vías alternas, ¿no? Eso principalmente, doctora Rosell. Muchísimas gracias por tu participación. Ahora voy a hablar le voy a hacer una pregunta a la doctora Gloria Larrabure. Brillante exposición, como siempre. Es un gusto, un placer poderla ver, aunque sea por vía Zoom en nuestro país. Gracias. Espero que la próxima sea presencial. Un abrazo grande. La quiere mucho acá en Bolivia y realmente pues sentimos mucho que por esta pandemia tengamos que tener estos magnos cursos que están orquestados por nuestro gran profesor, el doctor Samuel Córdoba, que él nunca pierde el entusiasmo y es el que nos da vida en la sociedad. Y mi pregunta pues va a ser simple porque realmente lo que quisiéramos es saber su opinión, que qué vamos a hacer para poder prevenir en mujeres gestacionales, ¿cómo se puede prevenir una diabetes? ¿Qué usted considera que podemos aconsejar a la población si una paciente tiene antecedentes hereditarios o pacientes que tienen alguna tendencia, como usted dice, casi todas tienen una resistencia a la insulina, pero algo se tendría que hacer para evitar esta diabetes gestacional? A ver, Elma, ante todo, estoy recontra feliz de verte, aunque sea de esta manera virtual, y no he tenido la oportunidad de decir cuánto los quiero a través de la exposición, porque siempre cuando expongo vivo un poco asustada por los 15 minutos que no me vaya a pasar de tiempo, pero le agradezco profundamente a Isabelita y a Samuel por la oportunidad de estar con ustedes. A veces no estamos con todo llenos de la salud y de la energía como quisiéramos para comunicarnos. Yo estoy segura que muchos de la gente del grupo, a nivel
de Latinoamérica los que estamos exponiendo, muchos de ellos deben estar en alguna situación de precariedad de la salud, de la cual estamos tratando de salir adelante y fortaleciéndonos justamente con la amistad. Que no hay nada mejor que sentir el afecto transmitido a través de todos ustedes, ¿no? Este gran grupo de amigos que sabemos que están allí y que están con nosotros y que nos fortalecen. Insisto, muchas gracias. Insisto, Samuel, particularmente a ti, a Sonia, que la acabo de ver, a la cual le mando un abrazo muy, muy fuerte, un cariño muy grande. Ustedes saben cuánto los quiero. Bueno, al respecto de lo de la diabetes, ¿qué podríamos decir en cuanto a la diabetes pregestacional, que es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2? Como ya a nivel de todo el mundo es el consenso de hacer el cuidado si es que es una diabética tipo 1, que ya tiene la diabetes desde joven, que tenga un método anticonceptivo seguro, es en la chica joven. Un método anticonceptivo que le permita a ella y al ginecobstetra programar el embarazo, o sea que haya una programación del embarazo cuando su glicemia, su hemoglobina glicosilada por lo menos esté menor de 6.5. Eso en cuanto a una diabética tipo 1, por ejemplo. Una diabética tipo 2, ustedes saben que la diabetes es de conocimiento también que el 50% de diabéticos generalmente no saben que son. Entonces, ahí hay que hacer uso de los factores de riesgo y de los antecedentes familiares para descartar si es que esa paciente está con diabetes y no lo sabe, una diabética en etapa de vida reproductiva. Entonces, combatir la obesidad que es el factor de riesgo. Nosotros en los estudios que hemos hecho, están los factores familiares de diabetes en primer grado, pero la obesidad también es muy importante. Y otro factor que hemos encontrado que es factor de riesgo es el estado emocional, la depresión, y está muy asociado. Entonces vemos cómo las enfermedades mentales y la diabetes van de la mano, ¿no? Van de la mano y son los dos problemas de salud pública. Entonces, hacer en toda mujer en etapa reproductiva, si es que tiene antecedentes familiares, si es que tiene carga familiar, si tiene obesidad, sobrepeso, descartar la presencia de diabetes primero, ¿no? Antes de quedar embarazada. Eso es la pregestacional. De repente, de esa manera, podríamos bloquear de alguna manera la epidemia de diabetes futura, porque el hijo de la madre diabética va a tener la carga de programación intrauterina para desarrollar posteriormente diabetes. Eso es ampliamente conocido. Antes decíamos, nace un gordito macrosómico, nace un bebé pequeño y bueno, nos preocupábamos de la mamá en ese momento, pero el niño quedaba posteriormente a su evolución natural. Entonces, yo pienso que toda puérpera diabética o que ha tenido el antecedente de diabetes debe salir deberíamos elaborar tarjetas de evolución para el control de los niños, o sea, del lactante, del niño, en donde cuando vaya donde su pediatra, el pediatra sepa cuánto pesó y cuánto talló al momento del nacimiento. Peso y talla, ¿por qué? El peso, porque está en relación con peso bajo al nacer y con macrosomía. Yo he visto esto, en algún momento lo he visto en Chile, con el grupo de DOHAT, que es Development, Onset, Health and Disease, con el doctor Mardones. En el grupo cuando nos reuníamos veíamos este aspecto. Y ya habían no sé si seguirá habiendo esa tarjeta de control del recién nacido donde se anota el peso y la talla. El peso es muy importante y el peso debe ser un factor que debe ser siempre tenido en cuenta por los pediatras en toda la evolución del niño.
para que no haya una sobrealimentación. La talla, porque es importante, porque es la evolución de la talla da un desarrollo secular de una población y está en relación con el estado nutricional. Entonces, vigilar esos aspectos y luego para el recién nacido. No quiero ser redundante en la explicación. Y en la diabética gestacional, que es la que aparece durante el embarazo, primero hay, como Alat declaró, hay que tratar de hacer el despistaje de diabetes gestacional en el embarazo. Fíjense ustedes, han pasado tantos años desde O'Sullivan, más de 40 años en que se hizo el estudio inicial de O'Sullivan, que lo hizo además en el seguimiento de las mujeres embarazadas. O sea, él ya tenía el concepto de que la mujer que desarrollaba diabetes durante el embarazo había que seguirla posteriormente, que podía desarrollar diabetes. Miren, tantos años, y nosotros todavía seguimos discutiendo cuál es el método más adecuado de despistaje, si lo hacemos con 100 gramos, si lo hacemos con 50 gramos, si el valor basal debe de ser 92, si el valor basal debe ser 95, todavía se está en esos criterios. Yo creo que lo importante es en cada país hacer un consenso como lo hicimos nosotros. Hicimos un consenso porque no podíamos dejar en desorden el despistaje de diabetes gestacional. Porque la diabetes gestacional, si bien el despistaje nos ha dado muy alto, de 15.8%, que es alto, y muchos cuestionan y dicen es demasiado, y entonces los gobiernos no van a poder responsabilizarse por un despistaje tan alto, porque significaría darle glucómetros a las gestantes, significaría estar controlando, entonces, pero hagámoslo. O sea, no necesitamos ponerle una etiqueta de diabética gestacional a la mujer ni asustarla, pero sí la vamos a seguir. Fíjense ustedes, la vamos a controlar, vamos a estar al lado de ella y van a haber programas educativos, nutricionales para enseñarles a alimentarse. Nuestras mujeres no saben alimentarse, por ejemplo, fundamentalmente. Y entonces seguir a esas mujeres para que después cuando dan a luz, debemos de reclasificarlas después de las 4 o 6 semanas para descartar diabetes. Y debemos de seguirlas a través de toda su vida. Esa es la manera, y seguir a los hijos también de la mujer con diabetes gestacional. Esa es la manera como dicen que los despistajes, por ejemplo, del día de PDSG, los valores de 92, 180 y 153, se justificaría una prevalencia tan alta, el seguimiento y la reclasificación postparto. ¿Por qué? Porque sería, digamos, un estudio costo-beneficio que se justifica para tratar de bloquear la epidemia de diabetes en el mundo. Entonces, esa es una de las alternativas, cómo bloquear o cómo disminuir la prevalencia de diabetes en el mundo. La otra, que es también demostrada, es a través de la lactancia materna. De las pocas intervenciones que se ha visto que disminuyen la obesidad en el ser humano, es la lactancia materna exclusiva. Pero a veces las pobres mamás no pueden hacer la lactancia exclusiva y esos macrosómicos, no nos hemos puesto a hacer estudios, se mueren de hambre, son desesperados por comer. Y entonces la mamita le da su leche que no les sale suficiente y termina dándole una fórmula. Y las fórmulas los engordan a los macrosómicos. Entonces esos macrosómicos que tienen el riesgo desde la barriga de la mamá, tienen el riesgo después de ser obesos y ser diabéticos. Entonces tenemos con la unidad materno-fetal, neonatal, tenemos una excelente oportunidad de trabajar a nivel del embarazo. Todo lo demás es fortalecer las unidades de, ¿cómo se llama?, de medicina fetal en las instituciones, que las ecografías estén bien hechas para hacer el despistaje genético hacia las 11, 12 semanas del embarazo, alrededor de las 12 a 15 semanas del embarazo, y luego hacer los despistajes de problemas morfológicos, la morfológica alrededor de las 20 y tantas semanas del embarazo, y luego el seguimiento posterior, 32 semanas, 24 semanas, para ver el crecimiento del bebé, ¿no? Y evitar que haya muertes súbitas en el último trimestre. Todo es posible.
Todo es posible, pero con una buena organización, ¿no? Yo quiero decirles que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, en estos años de pandemia, el programa educativo simplemente se ha disuelto, no lo tenemos ya en la institución, no más, porque no se le da la prioridad que debiera darse. No sé si he hablado mucho. No, excelente, excelente. Ha sido muy enriquecedor, como siempre, y mi felicidad. Pues agradezco muchísimo a todos los participantes de... No, perdón si me permites la palabra, Elmita. ¿Puede ser? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Perdón. Sí, la palabra un minuto antes de que clausures la sesión. Primero, saludarte, Elmita. Un gusto. Buen... Está un poco mal. No se escucha, Samuel. Querida Gloria, realmente un gusto verte. ¿Hay sonido ahora? No. Doctor, por la señal de internet. Ahora sí, por favor. No se escucha tu voz. Lo ha apagado su micrófono, doctor. Era la señal de internet solamente. Profesor, está sin micrófono. Profesor, ahora sí. Ahora sí. Bueno, van a disculpar un minutito, por favor. Primero saludar a Elmita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y también, querida Gloria, qué gusto verte, decía, sanita y tan activa como siempre, realmente. Y Pati, muy buenos días. Comentar dos cositas sobre factores de riesgo y enfermedad en la mujer. Hace unos días se ha publicado en Lancet un artículo muy interesante, un estudio derivado del grupo PURE. Y en este estudio PURE están evaluando los factores de riesgo cardiovascular tanto en hombres como mujeres, las diferencias que pueden haber entre ellos en poblaciones de bajos ingresos y de ingresos medianos, o sea, donde entramos. Y la conclusión de este estudio de hace 4 días atrás es interesante, que los factores de riesgo muy importantes para enfermedad cardiovascular en los hombres es mayor la depresión y los trastornos lipídicos, cosa que no pensamos que la mujer se deprime más fácilmente y más espontáneamente, y no sucede así, sino que los factores de diferencia entre hombre y mujer son depresión a favor del hombre y lípidos a favor del hombre, o sea, que son riesgos sustanciales. Y en la mujer, el factor predominante es la dieta, o sea, la diferencia entre hombre y mujer. Eso trae consecuencialmente, seguro, la obesidad y otros factores de riesgo concomitantes. El resto de factores de riesgo cardiovascular son prácticamente iguales, aunque sabemos que desde el punto de vista práctico afectan muchísimo a la mujer, como es la diabetes, como es el infarto de miocardio, como es la obesidad, como es el síndrome metabólico. Ya hace, ustedes saben, como cerca de 8 a 10 años atrás, un estudio de Alexander muy interesante, comparando grupos tanto de hombres como mujeres, primero, sin síndrome metabólico y sin diabetes. Luego, el grupo con diabetes sin síndrome metabólico, el otro grupo con síndrome metabólico sin diabética, y el último grupo con síndrome metabólico y con diabetes. Y las mujeres tenían una mortalidad 8 veces más que el grupo control. Y en los hombres también aumentaba, de acuerdo, pero no 8 veces más, sino 1.8, nada más que 2 veces. O sea, el riesgo es tremendo en las mujeres. Y por otra parte, para concluir, es la falta de atención apropiada a la mujer. La falta de credibilidad a la sintomatología. Y aún teniendo los síntomas claramente definidos, y aún en los hospitales más grandes, en un estudio comparativo que se hizo años atrás entre las consultas en el hospital de Massachusetts y las consultas
en el Johns Hopkins. Y prácticamente Johns Hopkins y Massachusetts tenían las mismas características de un manejo muy limitado a las mujeres en relación a los hombres bajo una misma sintomatología en el ingreso en los servicios de emergencia. O sea que parece mentira que en pleno siglo XXI todavía tenemos el síndrome de Gentry. Es decir, que la mujer va a tener que vestirse de hombre para ser atendida adecuadamente. Muchas gracias a ustedes por todo y por su participación en este evento. Gracias. Gracias. Un gran saludo. Ahora continuamos con las palabras de despedida de la doctora Isabel Cárdenas. Le cedo el micrófono. Chao, chao. Muy buenos días. Yo soy Isabel Cárdenas, soy coordinadora del curso en los últimos años, que junto con el doctor Samuel y con todo el equipo de ASOBAT tenemos el gusto de participar y de programar estas 12 jornadas internacionales de actualización en diabetes mellitus. Una vez más estamos presentes en esta ocasión de forma virtual, pero espero que sea la última vez que tenemos las jornadas de forma virtual y esperemos que la próxima versión pueda ser presencial, combinada con esta nueva tecnología que ha ido ganando espacio desde el inicio de la pandemia y que permite a las personas que están lejos participar y aprovechar de la formación médica continua, que es precisamente el objetivo nuestro al hacer estas jornadas. Primero quiero agradecer a los invitados de fuera del país, a Gloria que está presente, a todos los que nos hayan escuchado y que en realidad nos cuesta mucho llamarlos extranjeros, ya que poco a poco se han convertido en nuestra familia y los sentimos tan bolivianos como nosotros mismos. Ya son 12 años que contamos con ellos y les agradecemos su predisposición, su buena voluntad, la absoluta falta de egoísmo al transmitir su conocimiento sin ninguna otra retribución que nuestro agradecimiento y la certeza de que aprovecharemos todo lo aprendido. Su generosidad al hacerlo, dando su tiempo y esfuerzo sin pedir nada a cambio, nos permite llamarlos amigos y hermanos y decirles que pueden contar con nosotros en todo lo que podamos colaborar en el momento que lo necesiten, como ustedes lo están haciendo con nosotros ahora. También cabe destacar la inmediata respuesta y el esfuerzo de nuestros connacionales, quienes no dudaron en preparar los temas que les pedimos, manteniéndose constantemente actualizados y brindándonos su tiempo y esfuerzo. Argentina, Chile, Colombia, Honduras, República Dominicana, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Bolivia participan en estas jornadas con sus valiosos representantes con currículums que nos muestran su arduo trabajo para luchar contra esta enfermedad. Agradecemos también la presencia de la industria farmacéutica que nos apoya año a año. INTI, Bagó, SAE, Schmidt Pharma, Tecnopharma, Kinfa y Alfa pusieron el hombro y apostaron nuevamente por nuestro continuo esfuerzo de mantener actualizado al personal médico y paramédico. Un especial agradecimiento al ingeniero Marcos Quesada y al personal de INTI por el manejo de la plataforma y la logística antes y durante el evento. Ellos tuvieron que lidiar con nuestras limitaciones tecnológicas y nos ayudaron a superarlas. Al doctor Loza, que se pasó horas y horas compaginando las charlas para que quepan en tiempo establecido y lleguen a ustedes con la mejor calidad posible. A nuestros participantes, muchos de ellos fieles seguidores en las 12 versiones de estas jornadas, esperamos que sus expectativas hayan sido cumplidas. Cada año tratamos de traerles el avance y actualización de las últimas novedades en investigación y guías de manejo relacionadas con la diabetes y sus complicaciones para de esta forma beneficiar a nuestros pacientes. Son ustedes y su constancia la que nos motivan a continuar con este duro trabajo. A todos los miembros de ASOBAT, gracias por el apoyo y trabajo constante durante la preparación de las jornadas y por facilitar el desarrollo de las mismas. El agradecimiento más sentido y permanente es para el profesor Samuel Córdoba. Él es el motor más importante, como lo dijo Elma, en el desarrollo y continuidad de este evento, y su presencia nos motiva y es por él que logramos conocer a esta increíble cantidad de excelentes profesionales y es él el que nos acude para seguir creciendo.
Les recordamos que la plataforma estará abierta por un mes a demanda para que escuchen las charlas que se hayan perdido o para que vuelvan a escuchar las que les haya interesado. No es una despedida, sino un hasta pronto. En un abrir y cerrar de ojos llegará nuestra próxima versión y la trabajaremos con el mismo ímpetu. Nos vemos entonces en septiembre del 2023. Gracias a todos.